se encontraban en condiciones de enfermedad terminal. Dura reflexión para los académicos por cuanto habrán actuado bien estos jueces o no. Por un lado, una persona que tiene enfermedad terminal, lo dice las normas internas para reclusos, para garantizar el cumplimiento de las normas penitenciarias, claro, hablan de que estas personas deben ser tratadas con humanidad. Es decir, por más que hayan cometido cualquier delito atroz, insisto, Hitler, violadores, feminicidas, Stalin, Bonaparte, etcétera, etcétera, ¿no? Deberían ser tratados en el marco de esto, convenios internacionales, con dignidad humana, con respeto a su dignidad humana. Si adolecen, dicen nuestras normas internas, de una enfermedad terminal, debían respetárseles sus derechos humanos. Dura decisión, sin lugar a dudas, para estos jueces. Claro, ya luego nos enteramos que seguramente por los medios de comunicación, ¿no? Pues nosotros hemos podido mirar los expedientes, pero probablemente, que sabemos de manera pública, varios de estos certificados de médicos hayan sido fraguados, ¿no? Y han sido los motivos suficientes como para incidir sobre la necesidad de que estas personas privadas de libertad puedan beneficiarse de esto, de estas salidas de los reclusorios, de los centros penitenciarios, para terminar de cumplir su pena en libertad, dada su enfermedad terminal, es decir, para que sus últimos días no sean en reclusión. Sin embargo, estas personas merecen de parte de la ciudadanía, no solamente los jueces, sino por supuesto los que han cometido los delitos, y sí podemos decirles delincuentes, porque sí podemos decirlo, claro, porque tienen sentencia ejecutoria, ¿no? O sea, presumido su inocencia hasta que se ha aprobado en sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada, de tal suerte que sí son delincuentes comprobados. Estos delincuentes avesados, feminicidas, violadores, según el pueblo, no deberían tener ninguna consideración por la atrocidad de los delitos cometidos. De hecho, varios de ellos han cometido tortura antes de concluir con el asesinato. Ha habido premeditación, dolo, violencia, ventaja, ¿no? En el ejercicio de la violencia para quitarle la vida a una persona. Ha sido, además, tan cruel el trato que podría asimilarse a la tortura. Claro, sí, ellos han cometido actos de tortura, pero no son funcionarios públicos, ni por cuenta del Estado. Son personas que han cometido estos delitos atroces. El torturador tiene derecho a no ser torturado, tiene derecho a sus derechos humanos. Bueno, en reglas generales sí. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo, un debido proceso y que se emite una sanción condenatoria que pruebe su culpabilidad. Y cuando está purgando su pena, su sentencia, debe ser tratado como un ser humano. Pero hay algunos elementos importantes que debemos considerar aquí. Como que estas personas, si bien son beneficiarias de los regímenes penitenciarios, de las normas que el Estado debe emitir, esta es una tarea muy difícil para el Estado, por cuanto debe emitir normas que equilibren el ejercicio del poder del Estado para que no incurran en tortura, pero que sí ejerzan el poder sancionatorio que únicamente tiene el Estado para que nadie haga justicia por su propia mano. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada y abierta la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1984 y entrada en vigor en 1987,
nos habla de la necesidad de que podamos incorporar en nuestros regímenes normativos internos en cada estado la posibilidad de que todos tengamos procesos justos, todos tengamos debido proceso, y dice esta convención: todo estado parte velará, artículo 4, porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. Los estados castigarán con penas adecuadas de acuerdo a la gravedad. Estos son los mandatos que establece la Convención contra la Tortura. Todo estado, ¿no?, asumirá medidas para establecer estos delitos, y que cualquier presunto delincuente que se halle en cualquier territorio de su jurisdicción no sea concedida una extradición para obtener una menor sanción, ¿no? Este es el marco jurídico en el cual, muy rápidamente, vamos a tratar de concluir, ¿no?, por lo avanzado de la hora. Nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 15 y el 114, señala que nadie deberá ser torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción. Las declaraciones de acciones o omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura son nulas de pleno derecho, es decir, la policía no puede, ¿no?, golpearte para que puedas declarar, ¿no?, para obtener tu declaración. El Código Penal boliviano, en el artículo 295, habla sobre las vejaciones y torturas, ¿no?, y dice que será sancionado con 6 meses a 2 años, ¿sí?, el funcionario que vejare, ordenare. O sea, es una sanción que invita, ¿no? Cuando la sanción es poca, invita a la comisión. La pena será de 2 a 4 años si infligiere tormentos o torturas, ¿no? Lesiones que deriven de las torturas o vejaciones, ¿no?, pueden agravar de 2 a 6 años, y si causaran la muerte, presidio de 10 años. ¿Qué tal? Deberíamos revisar esta norma, ¿verdad? 132, organización criminal. Si organizas un grupo de personas para cometer tortura, genocidio, entre otras, puede ser castigado de 3, cuando la sociedad es de más de 3 personas, de 1 a 3 años. Estas son las penas que tiene nuestro país sobre tortura. Hay que revisar esto, porque parece que no estamos cumpliendo lo que dice la convención, claro, los convenios internacionales suscritos por Bolivia. Debemos endurecer las penas para la tortura. Ley de deslinde jurisdiccional. Hemos hablado de la tortura hecha por el Estado no más, pero también el Estado está representado por las comunidades indígenas originarias campesinas. Sí, son parte del Estado. En las comunidades indígenas originarias campesinas, los castigos pueden llegar a las torturas y a la muerte. En muchos casos, la prensa dice que sí. Nosotros decimos que lo que hay que hacer es cumplir el artículo 5 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional de 29 de diciembre de 2010, Ley 073, que señala que todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben promover, garantizar el derecho a la vida y todos los derechos que reconoce la Constitución y pues los convenios internacionales. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria y campesina no sancionarán con pérdida de tierras, expulsión a las personas, ¿no? Y adicionalmente a ello dice que el linchamiento es una violación de derechos humanos, está prohibida la pena de muerte en las comunidades por ese caso, ¿sí? En este marco debemos informar, debemos precautelar que todos los seres humanos tengan acceso a esta información. Desde la universidad, yo saludo la buena intención de nuestro director de carrera, que ha señalado que vamos a hacer una incursión en los centros penitenciarios para informar sobre sus derechos humanos, pero también debemos hacerlo en las comunidades indígenas originarias y campesinas para evitar que se incurran en la sanción, por ejemplo, que, no sé si lo hemos visto en el video, ¿no?, se inflige en varias de nuestras comunidades. Varios de los funcionarios, por ejemplo, del gobierno,
¿no? Cuando una comunidad indígena originaria campesina se ve burlada, ¿no? Por el Estado, por alguna demanda que tengan ellos, por ejemplo, son puestos al cepo. ¿Alguna vez han escuchado que los funcionarios son puestos al cepo? El cepo es un medio de tortura que además no es ni originario ni nada, ¿no? De estas tierras. Viene desde Europa, ¿sí? El cepo, por su caso. Y otros castigos de esta naturaleza que son infligidos en las áreas rurales y que debemos definitivamente capacitar a todos los pueblos indígenas, originarios, campesinos, para que ellos puedan tener siempre ligada su actividad a esa cosmovisión de amor al ser humano, a la cosmovisión de la Pachamama, el ser humano es parte de la comunidad, ¿sí? Y que no se desvirtúe con la justicia comunitaria. Observaciones, para finalizar, observaciones del Comité contra la Tortura en Bolivia del año 2001 y recomendaciones del Comité contra la Tortura, el CAT, al Estado Plurinacional de Bolivia del 2021. Miren ustedes cómo, y en esto voy a terminar, el 2001, algunas de las recomendaciones que establecieron Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que, bueno, teníamos para el 2001 un nuevo Código de Procedimiento Penal que tenía muchas expectativas interesantes, ¿no? Que se habían hecho esfuerzos por la Defensoría del Pueblo, ¿no? A través de la ley de creación precisamente, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que estaban haciendo un trabajo interesante, ¿no? Dijo que habían dificultades como la insuficiente capacitación de los derechos humanos, en particular la prohibición de la tortura, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los efectivos de las Fuerzas Armadas, eso ya lo dijo el 2001. Motivos de preocupación del Alto Comisionado de Naciones Unidas: inadecuada tipificación del delito de tortura en el Código Penal, ya lo había dicho el 2001, hasta ahora no hemos hecho nada, han pasado 22 años. La subsistencia de denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes en cuarteles, prisiones y en la policía. La impunidad de las violaciones de derechos humanos, en particular del recurso a la tortura, que parece revestir características endémicas, ausencia de investigación de estas denuncias, deficiencia y lentitud de las mismas. Seguimos en lo mismo, ¿no? Y respeto al plazo máximo de duración de incomunicación, que es de 24 horas. Esto lo habremos superado. La sobrepoblación y condiciones precarias en cárceles. Lo habremos superado. Bueno, y así sucesivamente una serie de elementos que señala el informe del año 2001. ¿Qué dice el informe del 2021 y las recomendaciones? Voy a remitir únicamente a las principales causas de preocupación. Dice, el comité lamenta que todavía no se haya tipificado el delito de tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención. En particular, el comité observa que el artículo 295 del Código Penal, vejaciones y torturas, que ya hemos dado lectura, no describe los actos constitutivos de vejaciones, tormentos y torturas, ni menciona el propósito de la conducta delictiva. Tampoco se contemplan los actos cometidos por una persona distinta de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o con el consentimiento o aquiescencia de ellos. También preocupa al comité que el Código Penal no establezca sanciones acordes a la gravedad del delito, ya que la pena de prisión establecida de 6 meses a 2 años para el funcionario que veja o permite o ordene vejar a un detenido, ¿no?, entre 2 y 4 años, y hasta 6 años y hasta 10 años en caso de muerte, son ahora lo digo yo una vez más, una invitación a la infracción. Cuando es mínima la sanción, es una invitación a la infracción. Los derechos humanos son un tema de debate permanente. Cada vez debemos volver a recordar que somos el producto del transcurso histórico de todos nuestros abuelos y todos nuestros bisabuelos y tatarabuelos, quienes estuvieron antes de nosotros, intentando que
vivamos en paz, que podamos disfrutar de la maravilla de la vida, todos, todas, y todes, etc. Todas las personas, todos los seres humanos, deberíamos disfrutar en armonía con la naturaleza. Deberíamos disfrutar de la vida con lo hermosísima que es. Nadie debería quitárnosla o atentar contra nuestra integridad física, psicológica. Y en encontraremos la respuesta a nuestra gran pregunta: ¿somos humanos con dignidad? Seguro que sí. En tanto el Estado nos ayude a que se respete ese derecho que tenemos todos los seres humanos a disfrutar de la vida con dignidad. Muchas gracias. Buenas tardes.